Los osteópatas son sectarios. Se creen que eso, ¿no? Como que pertenecen a un... Para vos, Paulín. Nada, y hay 100 osteópatas y 100 osteópatas hacen cosas diferentes. Y nadie justifica por qué las hacen. Dan todas explicaciones pseudo-científicas basadas solo en la palpación. Y nadie coincide en la palpación. La osteopatía es como el psicoanálisis de las terapias manuales. Sí. No, esto que te decía, como que en la carrera, en la UBA, principalmente las materias finales te forman en osteopatía, salís creyendo que es el mejor paradigma para curar a los pacientes del dolor. Y nada, y tienen como se basan mucho en biomecánica, parece como que es una gran ciencia objetiva. Es decir, mirá, acá vos tenés el ilíaco rotado, entonces por eso tenés la vértebra rotada para allá y por eso el hombro acá y esto es lo que produce el dolor, y hacen explicaciones que se llaman cadenas lesionales, ¿no? Entonces te dicen, vos tuviste un esguince cuando eras chico en el pie izquierdo, eso te dejó el calcáneo desviado y eso en el ilíaco y arriba, y te hacen una cadena lesional que te hacen explicar porque tenés un dolor de cabeza por ese esguince que tuviste a los 12 años. Parece re lógico cuando lo ves. El tema que después, ¿cómo es la práctica? Todo con palpación. Todo con palpación. Entonces viene un osteópata y dice, sí, yo acá encuentro el ilíaco derecho anteriorizado y acá veo esto y acá la fascia está más tensa. Y te empieza a dar toda una explicación. Yo me la recompré esa. ¿Qué? ¿Aguanteques? Y me fui a laburar con un osteópata, de Pergamino, muy bueno, se había formado en la escuela de Laura Legal, y después yo me formé también en osteopatía cráneo-sacra con Nadia Félix, y la osteopatía cráneo-sacra es palpar los supuestos movimientos craneales, ¿no? Supuestos, claro, ¿por qué? Porque es una sensación que vos tenés de un movimiento que es ni siquiera milimétrico, es nanométrico, ¿no? Y entonces, claro, yo estaba en la formación y decía, ves acá el hueso temporal no se está moviendo, ves acá esto, ves acá lo otro, y no solo eso, te hacían palpar el cráneo y a otro lo hacían palpar el sacro, para que los dos vieran el movimiento que se transmitía del cráneo al sacro. Sí. Entonces de ahí vos lo que haces, las técnicas cráneo-sacras son ultra suaves, casi que no se sentí que te mueven ni la piel, así una cosa hiper suave. ¿Ves? Ahí se liberó. ¿Ves? Ahí esto. Tuve años con este osteópata, aprendiendo más, ¿no? Y con él ahí, y él me decía, ¿ves? Acá el sacro se mueve y yo el cráneo, y yo sentía un carajo, o yo sentía otra cosa que me parecía a mí. Y así, y manipulando gente, track, crack, de acá, corrigiendo, pum, pum, pum. Cuando después, años después, vienen a Argentina por primera vez, kinesiólogos australianos, a enseñar un método que se llamaba Mackenzie, que era un tratamiento de la columna totalmente opuesto y diferente a la osteopatía, pero todo fundamentado científicamente. ¿Qué se trata de? De que la persona haga movimientos para corregir las cosas, pero que no tenían nada que ver con las cadenas lesionales que hacía la osteopatía. O sea, cuando a los australianos le decían, no, estaban los osteópatas ahí, pero esto es... ¿Y dónde está eso demostrado? No, porque lo palpo. Sí, decía los australianos, miren, en este año hicieron este estudio que ponían a los pacientes, ¿no? Y les ponían al paciente acostado en una camilla, ponían una sábana en el medio y a un osteópata de un lado palpando el cráneo y del otro palpando el sacro. Y le decían, cuenten los movimientos, se llama movimiento respiratorio primario, cuenten los movimientos del sacro. Y uno contaba 10 y el otro contaba 15. O ponían un paciente que tenía un dolor lumbar. Lo hacían evaluar por 10 osteópatas y 10 osteópatas y contaban 10 cosas diferentes. Claro. Otro estudio. ¿Ustedes palpan las vértebras rotadas?
¿no? Viste, los osteópatas dicen, acá está la vértebra rotada. Sí, sí. Hicieron un estudio que le decían, lo ponían en un resonador abierto y le decían, a ver, palpá la L4, la articular de L4. Entonces venían los osteópatas y decían, acá está la articular de L4. Entonces le ponían el marcador en la zona lumbar y venían 10 osteópatas y palpá la L4. Le ponían el marcador, después sacaban las resonancias magnéticas, veían el marcador y ninguno coincidía con la L4. No. ¿Por qué? Porque la capa de músculos lumbares no te permite llegar a palpar la articulación abajo, porque la propiocepción del dedo te llega hasta 2 o 3 milímetros, y esto tiene centímetros. ¿De qué están diciendo que está rotada el E4? ¿Cómo sabes si no está palpando un músculo duro? ¿Por qué decís que está rotada? No puedes saber. Pero los osteópatas basan toda su ciencia en eso. Claro, en algo muy subjetivo. Y así, otro Y así otro interpretación estudio. subjetiva. Decía, mira, vos decís que tenés que rotarlo para la derecha, para corregirlo. Hacían al revés, lo rotaban para la izquierda, escuchaba el crack la persona y se mejoraba. No importaba para qué lado lo rotaba, claro. Si escuchaba el crack mejoraba, si no escuchaba el crack no mejoraba. Entonces atribuyeron que el escuchar el crack, la persona lo asimilaba como una corrección, una liberación, independientemente de lo que hicieras en la columna. Y así. Claro, y salían los que hacían RPG, ¿viste? Los que hacían las cadenas musculares. No, pero eso porque son las cadenas musculares. Y los otros decían, ¿qué cadenas musculares? ¿Dónde está demostrado que están las cadenas musculares? No, porque. ¿Y quién lo dijo eso? Lo dijo Sujar, lo dijo Freud, más o menos. ¿Qué? ¿Y dónde lo demostró? No, porque. No está demostrado. Y le fundamentaban por qué no está demostrado. Miren, hicieron un estudio. Pues si la cadena posterior, movían la cabeza y todo y no se movía nada la fascia abajo. ¿Qué fascia? No se mueve la fascia, como dicen ellos. Claro. Lo que se mueve es el nervio. El nervio es lo que vos sentís que se mueve. Claro. Eso sí lo comprobaron que se movió. Entonces los osteópatas hacían así. No. Los de RPG hacían así. Los de quiropraxia hacían así. Pero no dejaron de ejercerla ni de ganar plata con Por eso. supuesto. Y no se pusieron a estudiar Cuando el método de los yo empecé a australianos. aplicar Mackenzie con mis pacientes, a mí me empezó a ir 100 veces mejor con los resultados. Porque yo veía al osteópata con el que trabajaba yo, decía, lo acomodaba, truc. ¿Y te sigue doliendo? Sí, me sigue doliendo. Está bien, pero ya se acomodó, en 2 o 3 semanas va a estar mejor. No, sí, ponele que mejoraba en 3 semanas, pero no es por esa corrección. El dolor lumbar, en promedio, si es agudo, se va entre 4 y 6 semanas solo. Claro. Hagas o no hagas nada. ¿Por qué decir que en un mes se va a ir? Llegó a tal extremo estos Y delirios. también el efecto placebo, de El que efecto alguien con el guardapolvo es en la todo boca efecto diga, se te placebo, va a ir en 3 osteopatía. semanas. Es todo efecto placebo. Okay. La craniosacra es todo efecto placebo. El efecto que vos tenés con la craniosacra no lo vas a diferenciar nunca de un audio de relajación. Vos haces un audio de relajación y la persona va a tener el mismo efecto de relajación y parasimpático que tocándole la cabeza y relajándolo. ¿Por qué está diciendo de todo y así? Bueno, llegó hasta el punto que se fueron tan al extremo con eso que llegó uno que dijo, no, el problema no es la columna, es el atlas. ¿Qué? Es el atlas, es la primera vértebra cervical. De ahí vienen todos los problemas. Vos tenés un dolor en la rodilla, es porque el atlas está en alguna disfunción. Sí. Tenés un dolor en el estómago, es el atlas. Tenés un dolor acá, es el atlas. Diseñaron una técnica que se llama Atlas Prophylax. No. Solo te enseñaban a evaluar el atlas y las 70 posibles disfunciones que podía tener. E inventaron un aparato, un percutor que vos evaluabas a la persona, si el atlas estaba, ¿no?, en una disfunción del ángulo derecho, no sé qué, te ponían el percutor acá y la máquina te daba ¡pum! En el atlas. Durísimo. Nadie salía mejor de una sesión de Atlas Prophylax, pero ¿qué te decía? No, en un mes, a veces en un año vas a estar mejor. Chamullando, fortuna cobraban eso. Sigue estando hoy. Yo tengo pacientes que dicen, sí, de Atlas Prophylax. Me cobraron no sé cuánta guita. Y bueno, puedo decir así. Nada, los australianos, los neozelandeses, que son la vanguardia de la kinesiología, la osteopatía, ¿qué es osteopatía? Es una cosa. Y para nosotros es la osteopatía. Claro. A nivel mundial no existe. Ni para ellos. De hecho, a mí me sucedió que en una misma sesión me atendieron 2 osteópatas
no por un tratamiento de algo en particular, sino porque era su forma de pagarme clases que yo le daba, iban diciendo cosas opuestas. Ah, observo esto, pero nada que ver, es lo opuesto, se decía en el otro. Y así estuvieron toda la sesión como poniéndose, observo lo opuesto. En la misma semana me encontré con otro que quiso experimentar conmigo y me dijo algo completamente distinto. Así que ya hubieron 3 osteópatas que en una misma semana obviamente no me hizo nada. O sea, yo salí de la sesión y estaba tipo, sí, cambio de sensación como si hubiera tomado tal vez una cerveza que también te cambia la sensación. Lo que quiero decir es que el cambio de estado y cambio de sensación de esta forma, o sea, solo que pase el tiempo o salir a dar una vuelta caminando también te cambia la sensación. Aunque también existe el efecto placebo de estar en la camilla, ya tiene grandes efectos y está comprobado. Y, por ejemplo, el efecto placebo del contacto y de que alguien te haga sonar algo y te haga crack, por ejemplo. Y ese también se comprobó que si se escucha ese efecto placebo, más lo que te dicen a veces por momentos. O sea, hay varios, ¿no? El efecto camilla, el efecto del contacto, el efecto del sonido del crack. Hablando con varios osteópatas, les pregunté qué es lo mejor que tenía su técnica y es que no medican y que es una terapia de contacto. Y esa es la joya, digamos, de varios osteópatas que me dijeron lo mismo, ¿no? Lo bueno es que no medicamos y que es una terapia de contacto. El contacto en sí, solo contacto de cualquier persona, es un montón. En Wikipedia, la osteopatía aparece definida como una medicina alternativa, una pseudociencia sin ninguna evidencia científica, que enfatiza la manipulación física del tejido muscular y óseo. Luego se habla de grupos de control en los que muestra gente que no hace osteopatía y se cura en el mismo tiempo que las 10, 15 sesiones de tiempo que rehabilita un osteópata. Luego en este otro artículo sobre ciencia y en este artículo de medicina sobre rehabilitación empieza a hacer una descripción sobre la osteopatía craneal que carece de bases científicas. Dice que debería dejarse de practicar y que solo debería enseñarse como un mero evento histórico. Dice que las bases de la osteopatía visceral son aceptadas como verdaderas para algunos osteópatas, pero que no existen pruebas. Es solamente un dogma no demostrado y cuando se intentó comprobar terminó no dando resultados ni siquiera en pacientes sanos, mucho menos para curar enfermedades puntuales. Entonces acá lo definen como un dogma, como no una ciencia, una curiosidad.